en circulación, Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches. Palabra Plena. Estamos de plácemes esta noche. Tenemos en la relación con la Corporación Viviendo y Caminos la celebración de un acontecimiento que ocurrió aquí en la sede de Caminos con los integrantes de las distintas organizaciones que hacen el trabajo comunitario, el tratamiento comunitario en los lugares que ustedes ya están habituados a ver que ocurre. Y hoy se podría pensar que es una rendición de cuentas acerca del compromiso, ya no la promesa, que la corporación ha tenido de formar a sus operadores, formar a sus formadores, formar a sus profesionales y a todos aquellos que en el modelo que nosotros hemos venido conociendo, aprendiendo, tiene que ver con el compromiso de la inclusión, la filosofía de la inclusión, esa búsqueda de unas respuestas que tienen que ver con una aproximación a saber qué nos pasa, pero sobre todo el compromiso en la capacitación de todos los que de un modo u otro tenemos que ver por iniciativa, por exigencia de la propia corporación, con ese otro que está en condiciones de vulnerabilidad, con ese otro que ustedes han visto pasar aquí, que ha mostrado que es un sujeto responsable, es muy importante. Para reforzar esa pasión, estuvo con nosotros en estos 2 días, lunes y martes, la doctora Silvana Fernández, que es autora de este libro que se llama Hacia la sanación profunda de las adicciones. Está en el campo de qué pasa con esta persona, qué pasa con este sujeto o con este paciente o este individuo que recurre a las drogas, que recurre a unos sustitutos que de alguna manera piensa él le van a resolver esas carencias, esas fallas. Y hoy nos decía ella algo muy provocador, nos decía: este problema no es de carencias, este problema es de potencias. ¿Cómo vamos a potenciar a los individuos para que salgan adelante, para que puedan ponerse del otro como algo importante? Ella dice en el prólogo de su libro: en sus orígenes profundos, en lo que buscamos cuando elegimos relacionarnos con una droga, en las visiones que colectivamente como sociedad construimos en relación al tema y las dimensiones últimas de la ética, el sentido y el para qué trascendente del uso de las drogas. Es hora de recuperar el poder que habita en nosotros como seres creadores y que por demasiado tiempo hemos depositado sobre las sustancias. Es una provocación muy interesante. En confianza, Silvana. Es el otro el que tiene que resolver estas cosas. Usted está en Palabra Plena, es un programa que auspicia a la corporación. ¿Cómo se ha sentido, Silvana? Muy bien recibida, con una respuesta muy cálida y muy receptiva de la gente, y sintiendo que en algún punto este tema de las búsquedas y del potenciar las plenas capacidades del otro resuena, ¿no?, como profundamente, y nos permite pensar en nuevas formas de intervenir, ¿no?, como tener una mirada más luminosa o más esperanzadora acerca de nuestro propio potencial como seres humanos. Aquí el programa, la corporación y toda la intervención que se hace del tratamiento comunitario
está dirigida en ese sentido. Es decir, cómo se potencia, cómo se produce un sujeto nuevo. Claro. Yo tenía una inquietud bien interesante porque, y ustedes la aclararon, el director de la corporación y usted aclararon la discusión que tuvieron, cómo interrogaron ese tema de la construcción de herramientas psíquico-espirituales para atender este tema de las adicciones. Y allí se hablaba de sanación. Sí. Ese es un reto que usted tiene y lo ha plasmado en su libro, y que tuvimos la oportunidad de conocer planteamientos fundamentales. ¿Qué podría la TV audiencia tener claro sobre esto? Creo que la palabra sanación, como conversábamos, es una palabra provocadora, ¿no? Que a veces puede ser mal interpretada. Entendemos a la sanación como diferente a la cura, en el sentido de que la sanación proviene de una fuente interna, ¿no? La sanación ocurre desde afuera hacia adentro, en la persona. Es la persona la que se sana a sí misma, no es alguien que la cura desde afuera, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que hablábamos de activar el potencial que reside a la interna de cada uno de nosotros y que siempre está presente por más que nuestras condiciones sean desfavorecidas, ¿no? Entonces creo que se trata de poder ver esa potencia en el otro para que el otro active sus propios mecanismos de sanación. El concepto de herramientas me parece como muy asociable al tema de este ser humano es un constructor, es un forjador, y tú lo dijiste en el seminario, algo así como un creador. Exacto. Es un demiurgo, decían los griegos, muy parecido a un dios, es decir, hay divinidad en ese acto creador, y forjar herramientas es como producir todos los elementos que le sirvan a él para crear lazo, para crear vínculo, ese acto como de inteligencia. Exacto, sí. Porque en el programa y en la corporación se viene desarrollando la idea de inteligencia convivencial, y entonces ya te decía, pensaba que el tema de la producción de herramientas está asociado también a la construcción de inteligencia convivencial, lo que es capaz de producir ese individuo como sujeto. Pero estamos pensando en adictos, estamos pensando en sujetos que están prácticamente perdidos, desviados. Hay una posibilidad de recuperación allí, es decir, hay algo que hacer, esas herramientas sí son eficaces para... Por supuesto, yo creo que una persona, por más que sea adicto, es una persona. Es una persona. Con el valor que tiene esto. Y creo que si creemos verdaderamente en esto del potencial humano, no hay ninguna cosa del mundo externo ni ninguna sustancia que pueda más que la propia voluntad, por ejemplo, cuando se activan los resortes necesarios como para que eso se ponga en funcionamiento, ¿no? Entonces creo que estamos muy acostumbrados a tener una visión materialista, donde damos más importancia a las cosas que a las ideas, por ejemplo, o donde creemos que las cosas tienen poder sobre nosotros. Que sería, y que ocurre, ¿no? En las relaciones siempre nos hemos fijado que nosotros estamos circulando como cosas. Claro. Es decir, es una observación importante porque tal vez es como la herramienta, digamos, la materia sobre la cual se va o van a ensayarse esas herramientas. Sí. Cómo producir de esas cosas sujetos. Y recuerdo muy bien que eso fue una constante, digamos, en el taller, que había una posibilidad muy grande de sacar de todo eso que está allí como perdido, desviado, algo que se ponga en un camino correcto. Por en un supuesto. camino. Sí. Podría uno hasta pensar que el camino también es una herramienta. ¿El camino? ¿En qué como sentido? herramienta. Ajá. Sí. Porque es como trazar un sendero, como buscar ir en pos de algo, también es un asunto de saber caminar, de saber dirigirse. Claro, exactamente. Creo que me gusta a mí como pensar a las personas a veces como en esto que decimos, ¿no? De que todos somos una chispa de ese ser, o de ese ser creador, o de esa inteligencia creadora. Me gusta pensarla a veces como diamantes en bruto, ¿no? Diamantes en bruto. Claro, que si uno los ve desde afuera, tal vez no aprecia la verdadera naturaleza
de esa piedra, ¿no? Y cuando eso se va puliendo, se va tallando, se va limando, ¿no? Se va limpiando. En el caso de los adictos, por ejemplo, cuando se puede hacer un trabajo sobre el cuerpo físico, ¿no? Que permita como ir, como si fuéramos limpiando el vidrio de una ventana para que esa luz interna pueda aflorar de alguna manera, ¿no? Entonces creo que todos los seres humanos somos diamantes en bruto. Y si yo lo puedo ver, de alguna manera, puedo ayudar a crearlo. Se lo puedo recordar al otro, que tal vez lo ha olvidado, ¿no? Y creo que ahí está como el potencial de la intervención, en humanizar al otro. Humanizar. Exacto. Fue muy importante este tema de traer una reflexión sobre el cuerpo. Sí. Es decir, porque generalmente uno piensa que el cuerpo está ahí como para hacerle el daño que podemos hacerle al otro, para descargar nuestra agresividad, para herirlo, para hacer todas las cosas que son posibles y que nos aterran, es decir, que nos hacen pensar, bueno, ¿por qué hace estas cosas tan terribles que no caben en ninguna mente? Sin embargo, nos coloca en una reflexión, bueno, ese cuerpo está planteando la necesidad como de una conexión. Exacto. Sí. Y el cuerpo creo que es una vía de acceso también, ¿no? Si nosotros creo que estamos muy acostumbrados a tener una relación con nuestro cuerpo de explotación, igual que la tenemos con el resto, que la tenemos con la naturaleza, ¿no? Como en esta idea de que estamos separados y que podemos hacer un uso, explotar eso, ¿no? Creo que hemos tenido, en nuestra cultura tiene una relación de este tipo con el cuerpo. Y creo que cuando lo miramos desde una perspectiva más espiritual, el cuerpo se transforma en un vehículo, ¿no? Las tradiciones espirituales, algunas dicen, el cuerpo es el templo del espíritu. El templo del espíritu. El templo del espíritu, donde mora el espíritu. Es una reflexión que podemos dejar allí para cuando regresemos de unos anuncios, entonces avancemos, porque se está anunciando ya una conexión entre otras dimensiones. Exacto. Ya regresamos, estamos con Silvana Fernández. Ella es una profesional del Uruguay y ha hecho un esfuerzo grande para estar con nosotros porque es madre de un niño de 20 meses y lleva aquí con nosotros ya el cuarto día y eso significa una donación bien importante. Ya regresamos, acompáñenos. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle, 780 AM, ¡Viva la Gente! El programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. Parece que este es un taller oportuno no solamente para pensarse el tema de las adicciones, sino para pensarse la vida en general. Nos propone una mirada bastante interesante y es desviar la atención sobre el tema de drogas y situarnos en realmente lo esencial. Nos hace la invitación a hablar de alimentar las vibraciones, por ejemplo. Eso lo dirige la mirada hacia lo sutil, no hacia el síntoma que constantemente vemos, gente desbordada en una búsqueda de unas sustancias, sino en lo sutil, precisamente en esas vibraciones que a veces no percibimos, pero que realmente nos indican cuál es el motor y cuál es como esa esencia de lo que buscamos. Me parece que es un llamado pues a pensar en cosas que cotidianamente no hacemos.
Pues el taller hasta ahora me ha parecido muy bueno. La teoría con la que Silvana ha llegado el día de hoy, pues sobre las herramientas psicoespirituales han sido interesantes, novedosas. Trabajar desde la psicología transpersonal también, pues es para mí, yo como psicóloga que hago parte como de esa rama, me parece que es una propuesta que da la capacidad de que otras personas que no hacen parte de la psicología puedan comprenderlo y puedan aplicarlo en sus diversas funciones, en sus diversos roles sociales, laborales, familiares, en fin. Lo ideal sería pues que esto siguiera haciéndose de una manera más constante, más frecuente y abriéndose pues como a otro tipo de población, no solamente profesionales, sino como hoy que hay personas, operadores pues de la comunidad y gente de todo tipo pues de conocimiento. Palabra plena. Fíjense, ellas, los talleristas que han sido motivo de esta presentación, están diciendo lo que la gran mayoría de los asistentes al evento sentimos. Tuvo mucha resonancia porque logró ella, la tallerista Silvana, ubicarnos en un lugar que difícilmente se piensa, se medita, y porque el mismo ajetreo del hacer no deja que uno se reconozca como el sujeto que está haciendo, que está dirigiéndose a otro y que está tratando de conducirlo hacia cómo lleva ese cuerpo a una condición más exaltada, más elevada, digamos al plano espiritual, porque nosotros hemos sido como muy desenfadados con este tema de lo espiritual, y entonces hay quienes se sorprenden cuando se habla de lo espiritual. Y me ha gustado mucho la posición que hay en la motivación tuya, cuando hay una posición materialista que hay que examinar, que no nos deja ir hasta allá. Y el camino para elevarse de esa condición corporal, sin dejarla atrás, sino a la espiritualidad, nos dijiste que era la meditación, nos enseñaste eso. Es una herramienta, una herramienta muy poderosa de transformación personal, ¿no? Y creo que tiene la gran ventaja de que es una herramienta accesible a todo el mundo, ¿no? No requiere de tener ni de poder, ¿no? Sino simplemente de hacerse un espacio y un compromiso personal con la práctica. No requiere de ninguna infraestructura, ¿no? Simplemente requiere de nuestra disposición, de nuestra respiración, ¿no? De cosas que todos tenemos. Pero que bueno, a veces no hemos sido educados, creo, en una cultura donde se nos enseñe que no somos nuestra mente, primero, que no somos nuestros pensamientos, ¿sí? Que existe una parte infinitamente más sabia dentro de nosotros mismos y que podemos acceder a ella, ¿no? Y que eso nos puede guiar en el camino de nuestra vida. En las conversaciones así de los intermedios, caíamos en la cuenta, nosotros tan bobitos, ¿no? Nuestros antepasados llamaban incautos a los que tenían el alimento y no lo consumían, no lo comían y lo tenían. Entonces nosotros decíamos tan bobitos. La experiencia que nos está mostrando que tenemos esas herramientas para el crecimiento y no nos cuestan nada, las cargamos, ya las hemos creado. Sí. ¿Qué sigue como compromiso con ese descubrimiento? ¿Qué es lo que nos queda por hacer si sabemos que tenemos esas herramientas? Bueno, creo que es recordárnoslo, ¿no? Unos a otros. Recordarnos que tenemos la capacidad de parar, ¿no? De parar el vértigo de la vida cotidiana, de poder pensar sobre nosotros mismos. Esto que hablábamos hoy, como de poder tener un espacio donde observarnos vivir, ¿no? Y no reaccionar, sino accionar desde nuestra conciencia más elevada. No desde lo que haríamos habitualmente, desde nuestros patrones más automáticos de funcionamiento, ¿no? Y creo que esto lo podemos hacer simplemente parando un poco, respirando, ¿sí? Tomando contacto con una fuente, como decía, dentro de nosotros mismos más sabia. Y eso es accesible a todo el mundo. Simplemente creo que la idea es decir, bueno, animémonos
animémonos a hacerlo, planteémoslo dentro de los programas educativos, dentro de las escuelas, dentro de las empresas, ¿no? Dentro de las corporaciones, dentro del trabajo social, porque es una herramienta que nos atraviesa como seres humanos y por lo tanto tiene potencia en todos los campos, ¿no? Para mí hubo un momento culminante en el desarrollo del taller, cuando en la interlocución, en la conversación, tú has hecho un ejercicio, ¿sí? Y has pedido que, digamos, cómo nos sentimos. Sí. Entonces alguien de nosotros hace la pregunta, que qué se siente, qué sentiste tú. Es decir, que es la vuelta a esa inquietud que estaba flotando, que era el espíritu también del taller. Nosotros somos los que tenemos que resolvernos primero para después resolver lo de los otros. Sí. Ese asunto de conocerse a sí mismo, de hacerse a sí mismo, de construirse, de ser inteligente convivencialmente para poder producir un vínculo. Exacto. Es muy importante. Y que logró disuadir. Cargo de lo que uno lleva, claro, ¿no? De la paz o del conflicto que uno lleva consigo mismo internamente. Y de cómo eso repercute en el otro. Lo que le dijiste a Natalie en un momento dado, de cómo estoy implicado yo en esto que pasa, que es lo fundamental, y lo que no hacemos. Porque como somos siempre, actuamos con la culpa, todo esto, entonces estamos descargando, justificando, y no hay esa... Pero fue fácil por esa vía, y yo creo que es un buen argumento, deshacer todas esas defensas que proponemos, que es que el sistema, que es que tal cosa, que es que allí no se puede, que es que los tiempos, que es que los horarios, pero fue fácil la forma como, vamos a ver, es decir, que decisión, usaste la palabra decisión, o sea que esa potenciación está dada en esa herramienta también, tener una capacidad de decisión para saber hacer con lo que pasa. Y creo que implica salirse de la posición de víctimas, ¿no? En la que muchas veces nos colocamos, en esto que tú decías, no se puede porque el Estado, porque es complicado por tal cosa, por tal otra. Creo que realmente eso nos desempodera. Desempodera. Y si reproducimos ese discurso, desempoderamos. Y creo que se trata de lo contrario, ¿no? Como de asumir y hacernos cargo de nuestro poder creador, ya sea para bien o para mal. Porque lo que quedó en el aire, en el espíritu pues, del taller, es que se ha hecho un tránsito de la condición de culpables ya a responsables. Muchas intervenciones estaban ya señalando posiciones personales y decisiones en torno a eso. Y lo otro, la promesa que surgió de ahí. A mí me parece muy importante eso, que en muchos estaba la promesa de, bueno, esto es posible, yo lo voy a hacer conmigo, voy a... ¿Cómo te sentiste en términos generales en el taller? Nosotros nos sentimos muy bien. Yo también me sentí muy bien, me sentí como resonando, resonando, ¿no? En eso. Por momentos muy conmovida, por algunas cosas, por algunos testimonios que decían, emocionada, gratificada, y me voy con eso, con una sensación de gratitud, ¿no? Como siento que ha sido como un intercambio que nos ha enriquecido a todos. Y lo que te tiene que llenar de mucha satisfacción es como haberte reconocido éticamente allí como alguien que ha producido, que ha provocado deseo, porque la corporación tiene que estar cierta de que de allí va a haber resultados, como quería el director cuando estaba despidiendo, clausurando el curso, es decir, esperando que las cosas vayan teniendo unos cambiecitos, meditar. Aquí ya el tiempo ya es del canal, hemos terminado. Muy bien. Nunca se termina, palabra plena nunca dice todo lo que hay que decir. Y eso nos lo advertiste allá cuando esto es un tema de no todo, no todo. Y así pasa. Como ya te dijo el director, esta es tu casa. Gracias. Para volver y encantada. Algún momento vendrás ya con el niño de la mano. Ya caminando y todas esas cosas. Gracias, Silvana, gracias por a ti. Estar en el programa. Un gusto enorme. Y a ustedes, tomar nota de estos acontecimientos que son muy importantes.
que no solamente son acontecimientos del cuerpo, acontecimientos del espíritu, en lo individual de las personas, sino también acontecimientos sociales, históricos. Allá hubo una acción de la entidad Caminos muy comprometida con el evento y se veía esa diligencia que había para que las cosas funcionaran bien, para darle un lugar a esto que es posible hacer con el ser humano. Entonces hay recursos y hay que saber protegerlos, hay que saber desarrollarlos. Y que la corporación tenga la certeza de que está pasando del compromiso ético que tiene a realizaciones muy importantes, que son las de formar a los formadores. Es la tesis de educar al educador, y en eso nos sentimos bien. Así que es seguro que muchas cosas buenas están por pasar. Cuídese mucho. Será hasta el próximo martes que nos veamos y ojalá hayamos tenido ya una decisión para la meditación. Nos conviene, nos interesa averiguar sobre eso. Felicidades, que esté muy bien. Palabra Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Desde Cali, Colombia, un saludo muy especial para todos los televidentes en Europa a través de la plataforma virtual Eurolatin TV. Somos el Canal 2, el canal de nuestra gente, con los mejores programas para ustedes. www.canal2.co, www.eurolatintv.tv. Conéctate a Eurolatin TV. Eurolatin TV.